¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Javier Ismodes, un ciudadano peruano, como todos ustedes que nos ven, que tiene como ánimo reflexionar a pocos días de la elección en primera vuelta para un nuevo presidente o presidenta del país. De hecho, lo lamentable son las pobres propuestas de los candidatos. Lo triste es la abundancia de mediocridad de más de 30 participantes para ser presidente que no se han preparado, que no tienen las cosas claras, que no definen hacia dónde vamos como país y ni siquiera manejan conceptos básicos de cómo gestionar un gobierno. Otro de los temas a preocupación es el referido al marco ideológico. Hay mucho sesgo ideológico, mucho discurso, mucha paporreta, fundamentalmente del lado de la izquierda peruana, que habla de comandos de aniquilamiento contra la delincuencia, expropiación, quitarle al que tiene para darle al que no tiene, expropiar empresas. Y quiero decirles a los amigos que piensan de esa manera o que tienen ese discurso, que la primacía de la realidad nos tiene que hacer entender de una vez por todas que el socialismo ha fracasado en Latinoamérica radicalmente, más allá de los argumentos de protección como el bloqueo de los Estados Unidos en Cuba. Estados Unidos limitó la libertad de las personas, Estados Unidos prohibió la religión en Cuba, Estados Unidos prohibió el emprendimiento de los cubanos, definitivamente no. O el problema venezolano de reciente data, donde millones de personas han ido huyendo, escapando de una dictadura que lo único que ha hecho es promover el hambre, la miseria, la violencia, expropiando empresas, expropiando la propiedad privada, valga el término, quitando la oportunidad de generar empleo y haciendo que el pan para hoy, como consecuencia del petróleo en buen precio, se convirtió en hambre para mañana. Y lo mismo ha sucedido en Bolivia, lo mismo sucede en Nicaragua, etcétera. El camino del socialismo no es el camino correcto. Y me dirán muchos, pero este modelo neoliberal que trata bien a unos y mal a otros, por supuesto, tenemos un problema de que es el Estado, tenemos un problema que es el conjunto de presidentes mediocres y corruptos que nos han gobernado. Tenemos un problema que es la corrupción, tenemos un problema que es la gran violencia. Obviamente, no quiere decir que la alternativa sea lo que tenemos, de ninguna manera. Ese manejo torpe, ese manejo populista por un lado, ese manejo donde el ciudadano ha sido abandonado de pleno por parte del Estado, tiene que cambiar. Y no es que mantengamos el modelo, por Dios, este modelo es un modelo, digámoslo así, un bodrio, un mix entre el populismo de izquierda, el populismo de derecha y algunos atisbos de respeto a temas como la responsabilidad fiscal, el control de la inflación y la estabilidad del tipo de cambio, que por cierto han sido los grandes acicates de la economía peruana. Salvo ese gran trabajo de Julio Velarde, el resto ha sido sumamente mediocre. En el Perú vivimos una anarquía capitalista. Tenemos un anarcocapitalismo que ha logrado superar la mediocridad política del país y ha hecho que los peruanos salgamos adelante a pesar de los gobiernos y a pesar del Estado. Y en ese sentido, pensar en mantener lo mismo no es el camino, no es lo correcto. Considero yo, en mi humilde opinión, que el camino adecuado es un modelo de libertades basado en el respeto al ciudadano, a su proyecto de vida y a los valores republicanos y de libertad, a los valores del liberalismo, llamémoslo clásico, neoclásico, como quieran decirlo los críticos. Pero ese modelo liberal está basado justamente en la persona, en el ser humano como el centro de la atención del Estado. Está basado en el derecho de propiedad, en el fortalecimiento de aquel
que necesita constituirse como un ciudadano que se inserta al mercado para ejercer libremente su derecho a progresar, su derecho a la propiedad, su derecho a la toma de decisiones en función a sus verdaderos y auténticos intereses individuales y familiares más allá del Estado. El Estado no puede decidir por ti de ninguna manera. Sería lo peor que puedes hacer, asumir que el Estado tiene que decidir tu destino. Tenemos un Estado ineficiente, incompetente y corrupto. Y para nosotros el camino va por toma de decisiones. El Perú necesita gestores, necesita gente que tome decisiones en favor de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos y asegurar lo que un gobierno y un Estado tienen que hacer, que es combatir la corrupción, combatir la violencia y la delincuencia. Pero no solamente es prometer penales en la selva, ser buqueles, ser copias de presidentes mal hechas, sino significa entender cuál es el problema de la inseguridad, que se grafica, por ejemplo, en zonas liberadas por la delincuencia durante muchos años, donde familias de familias, generaciones tras generaciones, han construido un caldo de cultivo para que esa juventud de entre 17, 16, 18, 20, 25 años delinca de generación en generación, obviamente hoy día con una economía más sólida en el Perú y con mucho más actividades atractivas para la delincuencia como el sicariato y la extorsión. Si no trabajamos el tema a fondo, vamos a seguir teniendo delincuencia, si llegamos 50 penales más. Entonces se trata de buscar un equilibrio entre trabajar en atacar el foco de la delincuencia, imponer penas duras, obviamente construir penales seguros, pero en un trabajo coherente, orgánico, con una meta clara. ¿Cuánto queremos reducir la delincuencia en el Perú? ¿Cuánto queremos reducir la violencia en el Perú? Porque hoy día tenemos homicidios, asesinatos, sicariato, y las cifras se van incrementando sin que tengamos una reacción clara por parte de nuestras autoridades, porque no hay un liderazgo, no hay un gobierno líder, no hay alguien que se ponga al hombro los problemas del país. El segundo tema tiene que ver con la reforma del Estado. ¿Cómo queremos un nuevo gobierno? ¿Cómo queremos trabajar por un nuevo plan, nuevas alternativas, nuevas ideas, si tenemos un Estado absolutamente ineficiente y corrupto? Si tenemos un Estado donde cada trámite dura las calendas griegas, si tenemos gobiernos regionales y locales que son absolutamente ineficientes, si tenemos un proceso de descentralización absolutamente truncado, si tenemos ministerios que son elefantes, que son rémoras, que a duras penas se movilizan, se mueven y a duras penas trabajan por el sentido ciudadano. El Estado se ha vuelto un enorme monstruo que se regodea y hace autofagia, se devora a sí mismo, se come a sí mismo. Entonces, si no hay reforma del Estado, si no hay un trabajo urgente e importante por la reforma del Estado, mal podemos pedir que vengan nuevos cambios en la política peruana. Pero no son cambios de izquierda los que se necesitan de ninguna manera. Se necesitan cambios orientados a un Estado eficiente, moderno y en donde el populismo no juegue un rol, en donde el mercantilismo, que es lo que sucede hoy día en el Perú, no juegue un rol, porque hoy día tenemos un Estado mercantilista. ¿Y qué es el mercantilismo? El favorecimiento de la ley y de la acción del Estado a ciertos grupos económicos, formales e informales. Y hoy día tenemos un Estado tan corrupto e ineficiente que es mercantilista formal, favoreciendo a grupos financieros, a grupos de alimentos, y también informal, favoreciendo a grupos de narcotráfico, a grupos de trata de personas y a grupos de minería ilegal en la selva peruana, por ejemplo. Entonces, ese mercantilismo hace muchísimo daño y los enemigos del capitalismo lo que dicen es este Estado neoliberal. Aquí no ha habido nunca un Estado neoliberal. Lo que han habido son algunas reformas que terminaron con la Constitución del 93 como consecuencia de las recomendaciones para los que no
conozcan mucho las recomendaciones de un documento que se llama Consenso de Washington, que orientó esas medidas de libertad económica, libre mercado, lucha contra la inflación, tipo de cambio flotante, competencia, etcétera. Pero lo que nunca ha ocurrido es un modelo de libre mercado, de libre competencia. En el Perú nunca ha existido libre competencia plena, porque siempre han habido favorecimientos. Si no, veamos los grandes sectores, cuán modernos son. Si hubiera un país de libre mercado, tendríamos un país moderno, científicamente viable, tecnológicamente avanzado, etcétera. Lo que han habido son favores para grandes grupos, y lo que necesita el Perú sí son grandes grupos empresariales, gran inversión, pero que contribuyan a la mediana y pequeña empresa en un tejido empresarial competitivo. Eso es lo que necesitamos. Y de hecho, el pensar en alternativas populistas planificadoras es lo peor que podemos decidir. El Perú tiene la posibilidad de ser un gran país, un país en vías de desarrollo, pero si luchamos contra la corrupción, trabajamos por la modernización del Estado, trabajamos por el rol fundamental del Estado, que es la seguridad del ciudadano. Ese es el rol, eso es lo primero que tiene que hacer el Estado. Luego, trabajar por la eficiencia y ahora sí por un tema que es un clamor, que es la infraestructura. Tenemos un país incomunicado, con carreteras vetustas. Tenemos concesiones arcaicas en el mundo carretero. Tenemos un sistema de agua y desagüe colapsado en el Perú, donde entre 3 y 8 millones de personas no tienen agua y el 26% de la población no tiene desagüe. Por Dios, estamos en el siglo XXI y tenemos millones de personas que no tienen acceso al agua. Y eso significa generar oportunidades, invertir en agua y desagüe, invertir en carreteras, invertir en infraestructura, en energía, en electricidad, en medios alternativos de energización del Perú, invertir en educación e invertir en salud. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, pero lo tiene que hacer bien y no a través del populismo, no a través de que el Estado lo hace todo. Existen herramientas excelentes que bien trabajadas pueden darnos otro cariz, como las asociaciones público-privadas o las obras por impuestos, pero manejadas con honestidad. Porque el gran problema de estas políticas tan buenas, estas fórmulas tan interesantes, no son las fórmulas, son las personas. Cuando entra la coima, entra el favor, entra el dicho de Leguía, ¿no? Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, nada va a funcionar. Y de otro lado, necesitamos trabajar por promover más y mejor inversión privada. Y me van a decir, pero el capitalismo funciona, señores, ese es el camino. No me pueden decir que no, porque tú, taxista, que se saca la mugre para traer dinero a su casa, es un pequeño capitalista. Tú, comerciante ambulante, eres un pequeño capitalista. Tú, madre que vende fruta en la parada, eres una pequeña capitalista. Tú, comerciante, eres un pequeño capitalista. Entonces, si gracias a ese pequeño capitalismo tú puedes salir adelante, ¿qué tiene que hacer el Estado? Trabajar por el capitalismo popular, por fomentar la formalización, por fomentar la conexión con la mediana y la gran empresa, por profesionalizar, por incentivar mayor conocimiento y uso de mejores herramientas para el pequeño empresario. Y para el más pequeñito, utilizar una alternativa que es la banca de los pobres, es decir, el financiamiento a los que menos tienen a través de un modelo que ya lo practicó Muhammad Yunus, un premio Nobel de la Paz, primer ministro en Bangladesh, que es capitalizar a la gente. Y a la gente la capitalizas con pequeños créditos y también con derecho de propiedad, con formalización de la propiedad. En el país, 70% de la vivienda es informal, quiere decir que no tiene título de propiedad. Imagínense dar títulos a todos los que no tienen. Imagínense cómo se incrementaría el PBI astronómicamente, exponencialmente. Ese es el camino para sacar a la gente adelante, al pueblo adelante. No es decirle, el grande te ha quitado, hay que expropiar,
vamos a eliminar las grandes empresas y se las vamos a dar a sus trabajadores. Cuéntenme un solo caso, uno solo en Latinoamérica, donde una empresa expropiada a sus accionistas ha servido funcionando a cargo de sus trabajadores. Si me dan una, les doy un enorme premio, pero ese no es el camino, queridos amigos. Lo que falta en el Perú son personas que tengan claro ese camino, esa senda para el desarrollo. Asumir con responsabilidad del gobierno, con eficiencia, trabajar por la infraestructura, trabajar por la seguridad, trabajar por la formalización y trabajar por actividades económicas fundamentales para ser fortalecidas como el agro, la agroindustria, el turismo, la minería y la pesca, que son nuestros grandes centros de producción, que son nuestros grandes mecanismos de ingresos y donde los peruanos somos sumamente potentes. Cuando hablo de turismo, incluyo a la gastronomía. Considero que esos son los temas en donde los ciudadanos tenemos que concentrarnos para poder salir adelante y elegir un correcto gobierno. ¿Necesitamos mayores libertades? Por supuesto. ¿Necesitamos un mercado mucho más abierto? Por supuesto. ¿Necesitamos trabajar por las oportunidades abajo con educación, salud, infraestructura y seguridad? Por cierto. Pero lo que no podemos hacer es virar hacia modelos socialistas que nunca han funcionado. Y no es porque estamos en contra de los que menos tienen, todo lo contrario. La mejor forma de que los que menos tienen puedan progresar no es a través del regalo, del populismo, de la prebenda, es generando condiciones básicas para que nuestros escolares tengan mejor colegio, nuestras amas de casa tengan agua, nuestros lugares alejados tengan carretera, nuestros lugares de la selva tengan energía eléctrica a las 24 horas, nuestras pequeñas empresas tengan energía competitiva, nuestras pequeñas empresas tengan la posibilidad de acceder a la tierra para poder producir de manera eficiente y con título de propiedad, nada gratis, pero también en condiciones de mercado eficientes. Eso es lo que considero que deberíamos reflexionar en estos próximos 12 días que quedan para la elección. Un verdadero Estado liberal, democrático y republicano, donde el ciudadano sea la prioridad y donde el respeto irrestricto al proyecto de vida sea el centro del funcionamiento del Estado, donde los programas sociales sean temporales, no puede ser que sean eternos, porque la idea es sacar a nuestra gente adelante, no teniéndolas en un estado en el que no tengan intención de crecer porque el gobierno te regala y te regala y te regala sin preocuparse por tu capacidad emprendedora, tu conocimiento adquirido, tu formación, tu educación y sobre todo que aspires a salir adelante. Y uno de los temas maravillosos que tenemos los peruanos es que somos uno de los países más emprendedores del planeta, pero también somos uno de los países menos innovadores y menos institucionales. Tenemos que trabajar por la institucionalidad, por instituciones sólidas, eficientes, por la carrera pública en el caso del Estado y del gobierno, por instituciones que estén al servicio de las personas con transparencia, con información y con eficiencia. Y hoy día tenemos una herramienta maravillosa, que es la que tú y yo estamos usando en este momento, tecnología. La tecnología tiene que ser el gran aliado para fomentar el crecimiento de nuestros pequeños emprendedores, nuestros micro emprendedores tienen que ser capaces de utilizar la tecnología para poder ingresar al mercado y salir adelante con un Estado no planificador, no regalón, sino un Estado que contribuya con las condiciones básicas, como mencionas hace un momento, a que salgas adelante desde las provincias más recónditas del país. Por lo tanto, si te venden que hay que promover que a todos se les dé por igual, eso es imposible, porque estoy seguro que tú, si te esfuerzas mucho más, no vas a querer que tu vecino sea tratado de igual manera que tú. Tú, que tienes un hijo que aspira más, no vas a pretender que al que no lo hace, el Estado lo premie igual. Eso es desincentivar la aspiración, el sueño
de los peruanos. Ojalá que podamos decidir correctamente y olvidémonos si es que el cambio de la Constitución va a hacer que la historia tenga otra cara. No es así. En el Perú, las constituciones son consecuencia normalmente de dictaduras. Sí hay que reconocer que esta constitución se aprobó en las épocas de Fujimori, pero una de las cosas interesantes es su capítulo económico. Gracias a ese capítulo económico, tipo de cambio libre, control de la inflación, iniciativa privada libre, fomento de la inversión, el Perú ha hecho muy poco, pero ha hecho bien en ese campo. Y no podemos retroceder, no solamente porque asumamos que una constitución es espuria, porque muchos de izquierda votaron por esa constitución, pero tenemos que ser funcionales, prácticos, activos, democráticos y pensar mirando al futuro. No podemos seguir pensando en el Perú mirando con el espejo retrovisor, mirando con el espejo retrovisor. Alguien me dijo una vez que por algo el parabrisas es amplio y el espejo retrovisor es pequeño, porque si seguimos atados al pasado, seguimos perdiendo oportunidades. Lo último que tuvimos fue un presidente torpe, ignorante, con un discurso barato que decía 400 años nos han sometido. Bueno, ya pasaron esos 400 años. El Perú no puede pensar en la lucha de clases, porque tú y yo, si nos desgarran la piel, somos del mismo color, del mismo sabor, tenemos las mismas características, y si te apellidas Rodríguez, Quispe, y tienes un apellido extranjero, no importa, somos peruanos. Y lo gracioso y lo grandioso de este país es que lo que nos une justamente son las diferencias. Somos un país multicultural, con distintas zonas, distintas altitudes, distintas costumbres, pero que se acrisolan en distintos campos que son maravillosos, como la danza, la cultura, la comida, las fiestas, etc. Entonces no podemos dejar de pensar que las diferencias son las que nos unen. Y si te apellidas Rodríguez y te apellidas Mamani y te apellidas Ismodes, y te apellidas Lazo, te apellidas Valdivia, no importa. Eso no es lo trascendente. Lo importante es que eres un peruano y que tienes ganas de salir adelante. Así que una reflexión, no votemos con ideología, votemos con visión de país hacia dónde queremos llegar.